principio de semestre, el Business Intelligence es para hacer análisis de nuestros datos pasados y tomar decisiones de cara al futuro. Mientras que el Business Analytics, que es el otro área que igual se puede trabajar con esta herramienta, está más relacionada con realizar predicciones de comportamiento en base a datos anteriores. Entonces, esa es la gran diferencia. En este caso, todas estas herramientas son para Business Intelligence, porque siempre va a ser más fácil analizar datos antiguos que realizar predicciones, obviamente, porque se requieren otro tipo de herramientas. Dicho eso, vamos a ver acá y tenemos el material de la clase, que es la presentación. La presentación está hecha por Héctor, como Héctor es Héctor Paulete, un analista de acá de la universidad, es un experto en el área, me parece súper tonto de mi parte modificarla o añadir o quitarle cosas, cuando está bastante bien acotada. Y los únicos puntos que hay que conversar de otra manera del área mía, que es del área de la informática, la vamos a ver directamente en la herramienta. Así que vamos a ir viendo qué está pasando, o sea, qué es lo que tiene esta presentación. En primer lugar, destacar que con la innovación tecnológica, tanto las empresas a nivel, empresas grandes, que lo vienen haciendo hace tiempo, empresas chicas que están empezando sus migraciones, y instituciones estatales, en este caso la Universidad de la Frontera, se empiezan a dar cuenta de que los manejos de bases de datos regulares, el estándar, deja de ser útil, deja de ser cómodo, porque como le he mostrado anteriormente, Excel tiene un límite, por ejemplo, que uno dice, ya tiene un límite de 2 millones y algo, es enorme, sí, es enorme, pero Excel, conforme más datos tiene, más tedioso se vuelve a trabajar, más lento, más incómodo, y no permite realizar análisis procesados complejos, por lo mismo, porque está pensado para otro tipo de cosas, para cosas más sencillas. Entonces, cuando nosotros hablamos de empresas, organizaciones que manejan grandes volúmenes de datos, nosotros tenemos que empezar a utilizar otro tipo de sistemas, como son los bancos de información, los sistemas más tradicionales o el manejo de bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son los sistemas de almacenamiento de información que se ocupan normalmente en informática, al menos en la informática antigua hasta hace unas décadas, que nos permite a nosotros manejar información de forma estructurada del tipo de bases de datos columnares, es decir, similares a Excel, pero que se relacionan entre sí en base a ciertas claves o ciertos valores que son conocidos como ID. No vamos a entrar mucho en detalle porque no los quiero marear, pero básicamente son una base de datos relacional. Bueno, todas las empresas hoy en día están hablando de lo que es la famosa transformación digital. ¿Y qué es la transformación digital? No es llegar y meter tecnología entre medio porque sí. Cada empresa va a necesitar diferentes niveles de transformación digital en base a sus propias necesidades. Pero estos 5 puntos son súper importantes cuando se está hablando de transformación digital en cualquier organización. Identificar qué datos nos interesan, es decir, no empezar a guardar datos al tuntum, porque hoy en día existe una sobrecarga de información a nivel mundial. Ustedes se pueden meter a cualquier red social, a su mismo correo, a nuestro mail, y yo les puedo preguntar, de los 50 correos que les llegan a la semana, y estoy siendo generoso diciendo 50, estoy tirando para abajo, ¿cuántos leerán ustedes? ¿5 correos? ¿4 correos? Entonces, ¿qué información realmente a nosotros nos interesa identificar, almacenar y utilizar? Ese tipo de ejercicio hace referencia al identificar qué datos nos interesan. Ustedes saben identificar qué información les interesa del correo de forma automática porque son humanos y tienen la habilidad de discernir. Las máquinas no. Entonces, es necesario hacer este tipo de procesos. Almacenar. ¿Cómo vamos a almacenar? En un almacén de datos, que son grandes volúmenes de datos de forma columnar, que están básicamente pensados para hacer análisis rápido. En la nube, que la nube no es nada más que herramientas de carga online, como puede ser Google Drive, como puede ser Office, como puede ser Azure, como puede ser Amazon Web Services, y según el nivel de utilidad que le quiera dar el usuario, va a ser mayor o menor, porque ustedes o yo que no tengo un elevado conocimiento en el área de, no sé, machine learning, por dar un ejemplo, aprendizaje automático. Yo no me voy a meter con ese tipo de herramientas, pero están habilitadas en la nube. La otra alternativa, como siempre, es instalar un servidor, es decir, tener un computador con la información. Todo va a depender de la situación. No vamos a tirar a una empresa chica a un sistema en la nube cuando puede tener todo en un computador tranquilamente, o en un drive, sin ningún problema. Provisionar a cada usuario, es decir, cada usuario necesita tener las herramientas y las habilidades para poder utilizar la información que estamos manejando, porque de nada nos sirve tener grandes volúmenes de datos, primer nivel, con trazabilidad, cumpliendo las 5 Bs, un sistema de Big Data espectacular, si el usuario no tiene idea de qué está pasando. Si el usuario abre el programa y ve datos por todos lados, datos, estadísticas, y nadie le explicó al usuario cómo funciona, no qué hacer con eso, realmente estamos perdiendo plata y estamos perdiendo tiempo. Entonces esto es súper importante.
procesar qué tan velozmente nosotros necesitamos procesar nuestra información en tiempo real, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Hay empresas, por ejemplo, no sé, pues si hablamos de PSU, por darle un ejemplo, no vamos a estar haciendo análisis en tiempo real cuando los datos se actualizan una vez al año. O sea, se hace una vez cada 10 meses, 11 meses se puede hacer un procesamiento y paramos de contar. Pero en otras situaciones, por ejemplo, mi tesis de posgrado se relaciona con temas de incendio forestal. Si yo estoy hablando de gestión de sensores, yo los sensores los tengo que estar viendo en tiempo real, porque si se me dispara uno y no me doy cuenta, puedo estar en pleno incendio y los tiempos de respuesta a los incendios son súper importantes. Entonces, todo va a depender del contexto y donde nosotros nos encontremos. Y la gobernanza TI, la gobernanza de la tecnología de la información habla de que esto tiene que ser a nivel, tiene que tener una calidad, es decir, que tiene que representar utilidad para los usuarios, tanto para los de la empresa como para los externos, y seguridad, que la seguridad no es para nada trivial en los datos. No nos vamos a meter aquí porque esto da un curso completo aparte, bueno, todos estos puntos dan un curso completo, pero este en específico, de hecho en informática hay un curso que se llama seguridad de la información, que es un curso bastante nefasto, pero, o sea, que era en mis tiempos bastante nefasto, no sé cómo estar ahora, pero eso, da para un curso completo aparte, porque la seguridad de los datos incluye caleta de factores que nosotros no vamos a ver acá porque no los voy a marear con información que no van a ocupar. Pero más que nada para que conozcan un poquitito. Debido a todo eso, a todo este tema de la transformación digital y la innovación tecnológica que aparecen las herramientas de Business Intelligence, como dijimos antes, la inteligencia de negocio. La Business Intelligence, la inteligencia de negocio, incluye diferentes cosas: infraestructura, herramientas de software, las prácticas que permiten el acceso al análisis de información, y el objetivo es mejorar y optimizar las decisiones y el rendimiento. Es decir, estamos apuntando a esto de acá, a las 5 cajitas con estas 4 respuestas. Tableros de BI, básicamente lo que podemos ver acá: cuadros que tienen gráficos asociados a ventas, por ejemplo, en este caso a pérdidas, ganancias, la proyección de ganancias, la oportunidad de activa y ese tipo de cosas que ustedes saben más que yo, porque en el área de finanzas yo no tengo idea. Pero que básicamente nos muestran datos, nos permiten a nosotros realizar visualizaciones, cálculos de datos y mostrar resultados. Ese es el objetivo. A través del Business Intelligence se puede hacer un seguimiento del plan estratégico, porque si tenemos este tipo de visualización de información, significa que estamos gestionando información del plan estratégico y podemos ver, ya estamos cumpliendo un 30%. ¿Cuánto deberíamos llevar acá? Un 50%. ¿Ya qué pasó? ¿Por qué tenemos ese 20% de delta? ¿Por qué tenemos una diferencia? Monitorizar las métricas, ¿qué quiere decir métricas? Pero se entiende. Métricas, lo que estaba diciendo recién. Labores correctivas, es decir, una vez que nos damos cuenta de los problemas, saber identificarlos y actuar en consecuencia. Y poder analizar datos relevantes en un periodo de tiempo, porque de nuevo, Business Intelligence nos busca hacer un análisis respecto a la información pasada. Aquí nos vamos a saltar un poquitito a lo que es el cuadrado mágico de Gartner. Bueno, el cuadrado mágico de Gartner a nosotros nos permite identificar quiénes son el top del top del top en un área específica. En este caso, el cuadrado mágico de Gartner hace referencia a las diferentes herramientas de Business Intelligence, las plataformas y las, ¿cómo es que le llaman acá? Se me fue la palabra. Los tableros, los diferentes tableros de Business Intelligence, donde tenemos Board International, Domo, Login Analytics, First, IBM, Oracle, un sinfín de cosas que son no nada más que herramientas, algunas de pago, otras gratuitas, todo depende. Y podemos ver que está dividido en los jugadores de nicho, los visionarios, los desafiantes y los líderes. ¿En base a qué? A la habilidad para ejecutarlo, es decir, qué tan fácil es utilizar esta herramienta y qué tan completa es la visión que esta herramienta a nosotros nos entrega. Entonces, cuando se trata de herramientas de BI, podemos ver que Microsoft lleva la punta por más de 11 años, y esto del 2019 y en la actualidad sigue igual. Es decir, lleva 13 años en la punta. Y tiene unos competidores entre comillas cercanos que son Tableau, Click, TalkSpot, que están dentro también de los líderes. Ahí están los 4 líderes. Pero Microsoft está por lejos arriba. ¿Y por qué? Vamos a ver cuando lleguemos a la herramienta, porque en este curso vamos a trabajar Power BI, pero ustedes después en el futuro pueden trabajar cualquier herramienta y va a tener el mismo funcionamiento. Quizá un poquitito menos cómodo, pero va a funcionar igual. Bueno, aquí está lo que es un almacén de datos, que de aquí no nos vamos a meter porque, de nuevo, este término en el área de comercio, o sea, no solo de comercio, sino que de finanzas, está muy mal utilizado, porque los almacenes de datos no es un Excel con cosas, básicamente. Existen herramientas para manejar almacenes de datos y realizar diferentes simulaciones y visualizaciones de datos. No nos vamos a meter para allá. Lo que sí vamos a utilizar la próxima clase es el concepto de ETL.
ETL hace referencia a extracción, transformación y carga. En inglés, extraction, transformation and load. Esta es carga en inglés. Que a nosotros nos permite tomar datos de fuentes de datos específicas, transformarlas, es decir, hacer cosas, calcular deltas, calcular porcentajes, lo que hemos ido haciendo en Excel, y cargarlos en otro lado para poder obtener visualizaciones. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora en Excel no es nada más que extraer y transformar, pero en el entorno de Excel, para que nos acostumbremos a cómo tiene que funcionar una base de datos válida, o sea, válida entre comillas, toda base de datos es válida, pero una base de datos normalizada y correcta, que aquí vamos a ver a continuación un ejemplo. Bueno, y hacia abajo hay más información sobre los diferentes VI, pero aquí no nos vamos a meter porque no vamos a llegar a esto, al menos no por ahora. Pero esto sí es necesario echarle un ojo. Los 6 puntos que se debe considerar con respecto a los requerimientos del usuario. Tiene que haber una administración a nivel de servicio, herramientas de autoservicio, reportes, administración de llamadas o de tickets de consulta y comunicaciones. Estos son los requerimientos que una herramienta de Power BI debe tener. Es decir, no solamente necesita contacto, sino que necesita una base de conocimiento, administración, es decir, poder gestionar yo quién entra, quién ocupa y quién no ocupa, herramientas de autoservicio, es decir, la famosa ayuda, que en la herramienta de Microsoft sí ayuda, y reportes que me permitan a mí obtener la información, que es el objetivo principal de la herramienta. Dicho eso, como les dije, acá vamos a trabajar con Power BI. ¿Qué es Power BI? ¿Qué es Power BI? Power BI es una herramienta de Business Analytics y de Business Intelligence, porque Power BI, de Microsoft. Apunta a proveer visualizaciones interactivas, y aquí tenemos una definición bien bonita en Wikipedia. Power BI es un tablero de Business Intelligence, y no solo de Business Intelligence, sino que de Data Analytics, es decir, se puede llevar un terreno un poquito más avanzado, pero que no vamos para allá por ahora en este curso, y que a nosotros nos permite visualizar información. ¿Por qué vamos a trabajar con Power BI? En primer lugar, porque es de Microsoft, lo cual lo hace cómodo de trabajar, porque nos permite relacionarnos con otras herramientas de Microsoft, que es Excel, Word y ese tipo de cosas. En segundo lugar, porque es gratuito, que es un punto que es rico destacar, gratuito, porque no tenemos dinero para comprar herramientas, ni para mí, menos para usted. Entonces, comprenderán que como está la cosa, gratuito es un término bien bonito en la universidad. Pero esto, bueno, porque es la líder dentro de las diferentes plataformas de BI. Pero si ustedes quieren, pueden trabajar con ClickView también, que es otra herramienta. ClickView, si lo escribo bien, salen cosas. Que es otra herramienta de Power BI que también es gratuita, que está aquí, click.com. Aquí está su respectiva plataforma. Esta en específico está en inglés, y en la plataforma cloud de Power BI también está en inglés. Si no saben inglés a esta altura, les recomiendo que vayan a hacer cursos de inglés o que empiecen a repasar inglés, porque el inglés es relevante en la vida, por desgracia. Dicho eso, ¿cómo nos creamos una cuenta en Power BI? ¿Cómo instalamos Power BI? Bueno, aquí les tengo una mala noticia a los usuarios de Linux y de Mac. Sí, dudo que haya algún usuario de Linux, pero puede ocurrir. Y puede que haya usuarios de Mac. La herramienta Power BI es exclusiva de Microsoft, porque es una herramienta de Microsoft. Así que para los que necesiten instalarla en diferentes sistemas, es decir, en temas asociados a... Ay, se me fue la onda. A Mac, mi consejo es que aprendan a instalar una máquina virtual, y en la máquina virtual instalen el Power BI, o que directamente ocupen la plataforma digital, usar la plataforma online, porque no van a poder de otra forma. Al menos no Power BI. Power BI funciona exclusivamente en Microsoft, porque es una herramienta de Microsoft. Ahora, ¿cómo lo instalamos en Microsoft? Nosotros nos vamos a la Store de Microsoft, que está aquí, que nos ofrece el Microsoft Spooky Fest, que es maravilloso. No sé. Y Disney Plus. Ustedes se van a la búsqueda, Power BI. Y lo primero que va a aparecer es Power BI Desktop. A Power BI. Seleccionamos. Y en mi caso me dice Launch, porque ya lo tengo instalado, obviamente. Pero a ustedes les va a aparecer aquí Install o Get, no me acuerdo cómo es que aparece, pero le hacen clic aquí y se les va a instalar en el computador. Y listo, no tiene más ciencia. Un clic. Quizás dos, porque puede que les pida aceptar. O quizás tres, es el top. Una vez que está instalado,
le estoy compartiendo la ventana con la pantalla completa. ¿Cambiar la Microsoft esto? ¿Lo están viendo o no? Porque puede ocurrir que haya compartido solo el Windows, solo el Chrome. Sí, sí se ve, profe. Gracias. Entonces, como se ve, vamos a abrir Power BI. Aquí está, Power BI Desktop. Lo abrimos y tenemos la herramienta. Esta herramienta, como toda la herramienta de Microsoft, es súper amigable para el usuario. Súper, súper amigable. Van a ver que es re fácil hacer cosas, inclusive a nivel de usuarios de informática. Yo lo podría usar esto para pegas relacionadas con mi área, que es el área de datos, sin ningún problema. Pero, como toda herramienta que es amigable con el usuario, que es cómodo de usar, que tiene una usabilidad súper alta, tiene un consumo a nivel de requerimientos de computador muy alto, muy, muy alto. En estos momentos no tiene nada abierto y se está chupando 1 giga por sí solo. Y de hecho está chupando más que 1 giga porque yo tengo 12 gigas en este computador y si se dan cuenta no me calzan los números, así que está chupando más que 1 giga esta vez. Es una aplicación que chupa mucho, que si ustedes llegan a tener 2 informes abiertos les va a consumir la mitad de la RAM del computador fácilmente y parte de la capacidad procesada, pero bien poco. Y con la tarjeta gráfica creo que no se mete, ¿no? Pero lo que es RAM necesita harto para correr. Entonces, para quienes tengan computadores ya un poquitito más humildes, pues traten de probar la herramienta y si no les funciona, la herramienta online está ahí. Bueno, lo primero que vemos en la herramienta es que es bastante similar a cualquier otra herramienta de Microsoft, es decir, yo hablo el Excel y no dista tanto en el estilo de letra porque es una herramienta de Microsoft. Todas las herramientas de Microsoft funcionan de la misma manera. En ese sentido es bastante fácil adecuarse un poquitito. Ustedes tienen 3 opciones acá. Pagar Power BI, que no lo recomiendo porque ¿para qué? Utilizar la licencia gratuita que a nosotros nos permite generar informes acá en local, pero creo que ya no nos permite añadirlo a página web, lo cambiaron hace poco y necesita una cuenta pagada. O utilizar, crear una cuenta y les va a dar una versión de prueba de 1 mes. La versión de prueba de 1 mes es igual que la versión pagada y les recomiendo utilizarla si es que en las prácticas o en las pegas futuras tienen que hacer cosas más serias. Porque acá en el curso no vamos a utilizarla, no van a necesitar la versión free, ¿ya? Entonces simplemente cerramos esta ventanita y nos va a aparecer esta ventana de acá. Esta ventana de acá es el informe, el tablero. ¿Tablero? Sí. Y lo primero que nos dice es que tenemos que agregar datos. Una vez que se carguen los datos van a aparecer en el panel campus. Ahora, ¿cuántos tipos de datos distintos podemos cargar? Bueno, obviamente me ofrece cargar datos de Excel, de SQL Server o pegar datos en una tabla en blanco, es decir, empezar a escribirlo a manito o hacer un copy-paste o un conjunto de datos de muestra. Descarga datos random para que puedan jugar y hacer estadísticas. Que esto lo recomiendo en caleta por si quieren practicar. Es bien entretenido. Bueno, tipos de datos que acepta. Excel, texto CSV. Los archivos CSV son archivos separados por coma separate value. XML, que son archivos del lenguaje de etiqueta o de marcas. JSON, que son archivos separados por punto y coma. Carpetas, es decir, carpetas con datos. PDFs, Parquet, SharePoint. Y yéndonos a bases de datos, estas son bases de datos formales, porque estos acá son archivos, estos son bases de datos. SQL Server, Access, que es una herramienta de Microsoft. SQL Server Analysis, Oracle, IBM, MySQL, que es el mayor estándar, Postgre, y así un sinfín, que no les voy a nombrar porque no les van a decir nada estos nombres. Otras herramientas distintas. Herramientas de Azure. Azure es la plataforma en la nube de Microsoft. Todos los servicios de Microsoft, aparte de los Office y demás, son de Azure, que viene de bases de datos, análisis y diferentes cosas, que no vamos a entrar en detalle. Servicio en línea igual hay caleta. Trabaja con GitHub, con Adobe, con Google Analytics, Mixpanel, y así un sinfín de cosas. Twilio, QuickBase, puedo seguir nombrándoles cosas. Bueno, y otras tiene más todavía. Pero lo que lo hace más potente es que permite cargar datos de web. Puedes pescar cualquier página web y hacer carga de datos acá, cualquiera. ¿A algunas les va a costar más? Sí, sin duda. Pero pueden cargar cualquier página web. De hecho, hasta antes, bueno, asumo que
bueno, quiero creer que les suena el incidente de Cambridge Analytics, donde Facebook tuvo, o sea, se demostró que Cambridge Analytics utilizaba Facebook para afectar, por decirlo de alguna manera sutil, el resultado en elecciones en diferentes países del mundo. Antes de ese evento, se podía cargar directamente Facebook, es decir, aquí estaba Facebook en la lista de fuentes de datos. Ahora no está, pero se pueden cargar páginas web. Es lo mismo, pero lo dificultaron un poquitito porque Microsoft básicamente dijo, yo no quiero nada, tener nada que ver en esto, así que lo elimino, pero existe. ¿Ya? Es un dato curioso. Bueno, ahora vamos a cerrar porque ya podemos ver las diferentes fuentes de datos. En este caso vamos a trabajar con un Excel. ¿Con qué Excel? Con el Excel que está en el campus. Esta es parte de mi tesis, nada que ver. Que se llama datos, que es un archivo que viene comprimido y que dentro viene el ejemplo práctico Power BI Test, que es un dato de ejemplo. ¿Qué tiene este dato de ejemplo? Le doy clic y lo abrimos. Contiene lo más cercano que ustedes van a ver en este curso con una base de datos relacional. Una base de datos relacional, como dice su nombre, se relaciona en base a diferentes tipos de datos, como les dije, a través de códigos, normalmente. No siempre a través de código, pero normalmente a través de código. Entonces tenemos la hoja 1 que tiene las ventas, en este caso la fecha, el representante, el código de producto y las unidades. Esta tabla por sí sola no nos dice nada. La segunda tabla, ¿qué tiene? El representante y la región. Es decir, yo puedo, si quisiera, yo podría añadir una pestaña que diga región. Vamos a hacer una falsa edición porque no voy a editar el dato al final. Y aquí empezar a añadir el dato región que corresponda. Isabel Crespo, ¿cierto? Antes la Isabel Crespo es del este. Entonces tendría que ir poniendo Isabel, cada vez que aparezca Isabel Crespo, ¿cierto? Tendría que ir añadiéndole que la tipa es del este. Y igual va a ser una pega más o menos, porque como pueden ver, tiene venta la señora, o la señorita. Entonces ya, existe para eso otra tabla que vamos a ver al tiro cómo se relaciona, para manejar la región de cada vendedor. Y una tercera tabla que tiene código de producto relacionado con la descripción del producto, que es el nombre. Alcatel One Touch, Apple iPhone 5S, Apple iPhone 6. Básicamente podemos identificar que esta base de datos trabaja con ventas de móviles en base a ciertos vendedores de una tienda en específico. Ahora, si yo tuviera toda esta información en una sola hoja, es decir, yo manejara todas las transacciones con todos los datos acá, ¿cuántos datos duplicados tendría? Hagamos el ejercicio solo con Isabel Crespo. Ya sabemos que Isabel Crespo es del este. ¿Cuántas Isabel Crespo hay? Hay 315 ventas de Isabel Crespo. Entonces, yo tendría 314 veces un dato que estaría repetido. Eso para una base de datos chica da lo mismo. Aquí nos da lo mismo, porque se puede hacer. Pero cuando estamos hablando de grandes volúmenes de datos, de empresas, de organizaciones que manejan, en este caso son 10.000, son poquitas, pero de empresas que manejen millones de transacciones al día, tener, si son 10.000, 315 es el 3%, ¿cierto? Sí, el 3%. Tener el 3% de los datos con duplicados significa tener, si tenemos 3 millones, 300.000 datos adicionales que no nos aportan nada. Y 300.000 datos adicionales pesan. Te van a decir, ya, pero tenemos espacio para guardar. Sí, pero a más peso, más difícil es el proceso. Entonces ahí es donde hay que entrar a jugar y por eso las bases de datos relacionales son útiles. Y por eso se separa la información como se separa acá. Y después, ¿cómo la relacionamos? Lo vamos a ver cuando lo abramos en la herramienta de ida. Lo vamos a abrir en Power BI. Aquí está, datos de ejemplo. Se demora, según el computador, se demora un poquitito más, un poquitito menos, pero lo abre. Lo primero que nos va a presentar es el navegador, es decir, una vista previa, donde nosotros podemos seleccionar la tabla que nosotros queremos previsualizar. En este caso, me identifica las tablas, porque estaban generadas, si se dan cuenta, estaban con colorcitos, estaban distintas. Entonces, Power BI tiene una herramienta de aprendizaje automático atrás que le permite decir, esto de acá es una tabla. Solo con los colores, esto de acá es una tabla. Pero también me da la opción de
copiar la hoja completa. Y es por esto que en las primeras clases yo les insistía que evitaran generar cálculos, estadísticas y demás dentro de la misma hoja, porque puede ocurrir que cuando ustedes quieran cargar la hoja tengan datos que sean discrepantes, es decir, que no sean útiles para la toma de decisiones. Nosotros aquí, como pueden ver, podemos ver los datos. La previsualización no es completa. La previsualización trucada debido a límites de tamaño. Creo que deja 100, y aquí teníamos 10.000. Y tampoco necesitamos más porque estamos previsualizando, sino ya, los datos están así. Seleccionamos los datos que queremos cargar. Y esta es la opción de transformar datos, que la vamos a ver en la otra clase. Vamos a ver Power Query y todo ese tipo de cosas, pero por ahora vamos a cargar. En el momento en que nosotros cargamos, Power BI hace varias cosas interesantes. La primera de ellas es cargar los datos, lógicamente. Si le ponemos cargar, carga los datos. Ahora ya se nos despliega acá al lado las diferentes hojas, si se dan cuenta, y cada hoja tiene sus respectivas columnas con sus respectivos datos. Bien hasta ahí. ¿Qué otras cosas tiene Power BI? Nos podemos meter acá, seleccionar cualquiera de las tablas y podemos ver todos los datos. Es decir, podemos hacer una visualización de los datos si es que lo queremos igual que en Excel, pero todo junto. Podemos cambiar de hoja, ¿cierto? Ir viendo los datos que nosotros necesitemos y podemos habilitar su visualización o no. Bueno, aquí no se cancele, pero dice, la tabla está visible en la vista de información. O sea, este campo está visible en la vista de informes, que era la vista anterior, que vamos a ver al tiro cómo se ocupa. Selecciona esta opción para ocultar dicho elemento. O sea, pues, si nosotros lo ocultamos acá, nos vamos acá, ya no está. Tenemos dos tablas, si se dan cuenta. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer acá. Y la tercera, que es la más importante, que esto ahorra una cantidad de pega que ustedes no tienen ni idea y que no se imaginan. Bueno, justo ahora uno lo hizo. Me acaba de dejar en vergüenza. Gracias. Probablemente porque se me olvidó cambiarle los nombres, ¿cierto? Representante región, código producto, descripción. Ah, es que no mezclé las tablas. Culpa mía. No. Estamos de cero. No, bueno. La desventaja de cargar las hojas es que no toman los títulos. Ustedes van a decir, ya, pero los títulos dan lo mismo. Aquí los títulos son el nombre de la base de datos. Entonces, al ser el nombre de la base de datos, nos permite a nosotros generar relaciones de forma automática, como vamos a ver inmediatamente. Ahora, que voy a hacer las cosas bien. Lo bueno es que se demora poquito. Seleccionamos las tablas en vez de la hoja, que esa es la gran diferencia que tiene seleccionar una a la otra. Se dan cuenta, aquí se me marca código de producto, descripción, los títulos. Representante región, fecha, representante, código de producto, unidad. Me las reconoce. Perfecto. Vamos a ver. Entonces ahora están las tres tablas y aparecen con sus respectivos nombres. Si se dan cuenta, antes no aparecían, aparecía columna 1, columna 2. Porque ahora cargué las tablas y no la hoja. Y eso significa que acá es capaz de decirme, oye, estas tablas tienen una relación. Esta tabla de acá con esta tabla de acá tienen datos que están relacionados. ¿Y cómo están relacionados? Bueno, para eso existe esta visualización. Esta visualización de acá es lo que se conoce como un modelo relacional. Un modelo relacional muestra las relaciones entre diferentes tablas de una base de datos. En este caso, entre estas tres tablas. ¿Cómo sabe que se relaciona? Si nosotros seleccionamos la relación, es decir, seleccionamos la flechita, nos marca que se relaciona código producto con código producto. ¿Cómo fue capaz de identificarlo? Bueno, en este caso, porque tienen el mismo nombre. Dice, puede ser lo mismo. Y hace la comparación y dice, si son lo mismo, tienen el mismo tipo de datos. Ahora, ¿cómo se relacionan esto? Porque existen diferentes tipos de relación. De hecho, si nosotros hacemos clic en propiedades, podemos ver que existe algo que se llama cardinalidad. La cardinalidad hace referencia a qué tipo de relación tenemos. Podemos tener una relación de varios a uno, es decir, aparece una vez en la tabla de la derecha el dato, es decir, en la derecha es único, y en la izquierda puede aparecer muchas veces. Puede ser 1 a 1, es decir, solo aparece una vez en cada tabla, es decir, el dato es único. Puede ser 1 a varios, es decir, de la izquierda hacia la derecha, aparece una vez en la tabla de la izquierda y muchas en la derecha, o de varios a varios.
Aparecen muchos en la izquierda y muchos en la derecha. Veámoslo en el Excel para que quede un poquitito más claro. Aquí tenemos nuestro Excel, ¿cierto? Y podemos ver que en la primera tabla aparece muchas veces el código, porque de hecho podemos filtrar por código, y vamos a ver que un código se repite muchas veces, mientras que en la otra tabla, el mismo código solo aparece una vez. Entonces, la relación de esta tabla con esta tabla de acá va a ser de 1, aparece una vez, a muchos, porque aparece muchas veces. Llevado eso acá, es lo que tenemos acá, la relación. Que nosotros en este caso la podemos borrar perfectamente. No quiero eliminar la tabla, quiero eliminar la relación. Y crearla de nuevo. ¿Y cómo la creo de nuevo? Puede ser clic derecho, ¿cierto? No, administrar relaciones, precisamente, y generar la relación. O podemos decir, yo sé qué tablas y qué columnas quiero que se relacionen. Yo sé que esta tabla de acá tiene este dato que se relaciona con esta tabla de acá. Yo tomo, arrastro y marco. Y esto dice, ya, aquí aparece una vez, aquí aparece mucho. Entonces hago uno no sea muchos. Esto, de nuevo, tiene atrás un algoritmo de aprendizaje automático que va a identificar esos componentes. ¿Puedo yo relacionar tablas que no tienen sentido como el código de producto con las unidades? Perfectamente. ¿Nos aportan algo? No. No tiene sentido. Esto es capaz de hacerlo. Es capaz de decir que es uno a muchos porque a un lado hay datos únicos y en el otro hay datos que se repiten. Pero la inteligencia del equipo no es capaz de decir, oye, estos datos no se relacionan. Ese es su tope. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cuando creamos las relaciones, de saber qué estamos creando y con qué lo estamos mezclando. Porque aquí mezclar unidades con código producto no tiene pata ni cabeza. Entonces nosotros eliminamos nuestra relación, la creamos de nuevo seleccionando y arrastrando y esto lo crea de forma automática. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la relación esté creada? Significa que yo en Power BI, en mi visualización, puedo relacionar de forma automática componentes de distintas tablas sin tener que hacer el buscar B, que el filtro y que todo el show, lo hace solo. ¿Y dónde lo vamos a visualizar? Bueno, aquí tenemos la herramienta visualizaciones. Tenemos la herramienta filtros. La herramienta visualizaciones contiene muchos gráficos de de barra apilada, de columna apilada, de barra agrupar. Podría leerles todos los gráficos de dispersión, el embudo, el circular, el anillo, un sinfín de gráficos, muchos. Tiene hasta gráficos que van a ocupar ustedes para su último taller, gráficos relacionados con la geolocalización. Esto lo vamos a ver después. Y diferentes tipos de gráficos, y un sinfín de gráficos. Y aparte, ustedes pueden añadir objetos visuales de R, que es un lenguaje de programación estadístico, o de Python, que es un lenguaje de programación más convencional, orientado a objetos. Entonces, quien sepa programar puede añadirle todos los adones visuales que quiera, dependiendo de lo que ustedes necesiten, y siempre cuando sepan hacer, obviamente. Pero aparte de eso, Excel ofrece muchas herramientas, y un sinfín de esquemas jerárquicos, preguntas-respuestas, navegación inteligente, un sinfín de cosas. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer funcionar estos gráficos? Le damos al medio en grande que dice, seleccione o arrastre campos desde el panel campos hasta el lienzo del informe. Es decir, yo puedo tomar acá y tirarlo a valores. Directamente a valores, es limpio, y van a aparecer los diferentes campos. Y tenemos acá los teléfonos, por ejemplo. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer más cosas? Ya, pesquemos un gráfico circular. Cuando ustedes tienen seleccionado cualquier tipo de objeto dentro de Power BI, al seleccionar otro tipo de gráfico se les cambia. ¿Ya? Así que tienen que soltar, que no está marcado, seleccionan gráfico circular, por ejemplo, y ya tenemos acá, si se dan cuenta, esto cambió. Porque si yo selecciono este, tengo solo valores. Si yo selecciono este, tengo leyenda, detalles, valores, información sobre herramientas. Y ahora, ¿cómo vamos a relacionar? Yo quiero saber que los valores sean las unidades vendidas, que las leyendas sean los representantes, es decir, que podamos ver las ventas de cada representante, y que, sí, con eso. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber, por ejemplo, de hecho vamos a cambiar esto un poquitito, vamos a quitar las unidades para ver las regiones, para que se vea más grande y más cosas. Me equivoqué, fuera. Unidades, valores, representante y región.
Y ahí está separado por regiones. Nosotros tenemos las diferentes regiones, ¿cierto? Con datos que esto lo pueden hacer en Excel perfectamente. Pero aquí es donde entra la gracia. Yo ahora puedo empezar a mezclar los diferentes componentes que tengo en una misma página, porque esto se genera a través de páginas. La página 1, todos sus componentes se relacionan. Si yo selecciono un modelo de teléfono, mi gráfico cambia. En este caso me dice 0.000, 0.000, 0.000, 0.000. Y esto lo vamos a ver al tiro cómo cambiarlo porque no me gusta. Nos vamos a la leyenda. No, perdón, no es la leyenda. ¿Dónde está? Título, etiquetas. Etiqueta de los datos, mostrar unidades, acá. Aquí en el área de formato ustedes pueden cambiar de todo, la posición X, la posición Y, el ancho y el alto, que no es nada más que si ustedes lo mueven esto va a cambiar igual, así que esto de acá no tiene mucho sentido, a menos de que sean situaciones bien específicas. Mantener el orden de las cosas, texto alternativo, leyenda, dónde quiere la leyenda, el título, el nombre de la leyenda, que en este caso es región, que está acá. Los colores de los datos, si a ustedes no les gusta un color, porque ustedes saben ocupar la flor cromática y ese tipo de cosas que yo no tengo idea, yo lo pregunto a una amiga para comprar ropa cada rato. A ese nivel de no tener idea. Y está mal, porque todos deberíamos saber de eso, pero bueno, nada que hacer. En este caso vamos a cambiar la etiqueta, porque dice 6.000, 6.000, 12.000 y 10.000. Y eso no es un dato verídico, esto es una aproximación. ¿Y cómo hace la aproximación? De forma automática. Esto de unos 5.000 y tantos dice, no, ya, este quiere 1.000. Dejamos en 1.000. Pero puede ser ninguno, es decir, que aparezcan los datos en plano, 5.600, 5.900, y si se dan cuenta la aproximación que hace grande, es un salto feo, porque 5.600 a 6.000, claro, aproximó los miles, pero es caleta la diferencia. He dicho caleta muchas veces hoy día. Podemos ponerlo en miles, podemos ponerlo en millones, que no tiene sentido, que todos van a ser 0 millones, pero de nuevo, todo va a depender de la situación. Y ojo, aquí está billones, que es distinto de billions. Si es que tienen la herramienta en inglés, porque tienen el computador en inglés, les va a aparecer probablemente billions y trillions. Un billion americano es distinto que un billón, porque un billion americano son 1.000 millones. Y un trillion americano es un billón. ¿Por qué? Porque los gringos funcionan con sus medidas raras de toda la vida. Si no vayan a decirle algo en libra. Pero fuera de eso, si está en español le va a funcionar normal. En este caso lo dejamos con ninguno para poder ver los datos un poquito más claros. Y si yo digo, ¿sabes qué? No me sirve ver los códigos porque los códigos no me dicen nada. Pues sacamos los códigos y le pongo la descripción. Y como están relacionados, va a funcionar igual. Yo selecciono el Huawei Nexus y me dice, ¿sabes qué? Hemos vendido en la zona oeste, One Touch, hemos vendido 393 móviles solamente. iPhone 6 hemos vendido 1.007, se han vendido mucho más iPhone que Alcatel. Entonces ya podemos empezar a jugar con esta información solo con estas dos cositas. Y como les dije antes, todos los componentes que están en una misma hoja se relacionan. Por ejemplo, yo añadí ahora un gráfico de dispersión, que mucho aporte no nos va a hacer, pero pues netamente para que aprendamos a utilizar la herramienta. La leyenda va a ser el representante en este caso. Los valores va a ser las unidades. Que ojo, puedo elegir los representantes de acá o los representantes de acá, porque están relacionados, pero entonces, en ese sentido, bien. Las unidades van a ser el eje Y, esto va a ser el eje X, ahí está. Mejor. Y podemos meterle más cosas, por ejemplo, la descripción como leyenda. Y ahí empiezan a aparecer gráficos de dispersión ya más detallados. Y de nuevo, yo no me voy a meter aquí en el tema de visualizar cosas ordenadas y bonitas, porque ustedes deben saberlo mejor que yo. Yo les digo, no tengo idea. Entonces, vamos a quitar acá porque no me gusta cómo se ve con tanto detalle, pero es para mostrar que se puede. Claro. Representantes y unidades. Ahora sí. Y aquí podemos ver las unidades que ha vendido cada uno, ¿cierto?, de nuestros representantes. Y eso nos permite a nosotros identificar quiénes han vendido más, es decir, cuáles son nuestros mayores representantes. En este caso, si queremos los de la zona norte. Si filtro acá, se filtra acá y se filtra acá. Si se dan cuenta, cambiaron los gráficos drásticamente. Si yo filtro acá y filtro acá. Si yo quito los filtros, que simplemente haciendo clic de nuevo, se eliminan. Si yo aprieto control clic, puedo seleccionar más de un componente.
ir eliminando, seleccionando los que yo necesito. Y también lo puedo hacer acá. Entonces puedo generar visualizaciones de datos bien efectivas y bien rápidas para el momento. Esto imagínense en una situación rara. Ustedes tienen que presentarle a su supervisor una estadística que les dice: toma estos datos, calcúlame o muéstrame resultados de las ventas en la región. Sacan el cálculo en la región, perfecto. Y se les dice: no, pero es que ahora yo necesito ver los de los móviles en específico relacionados con los vendedores. Perfecto, selecciono el móvil y listo, un clic. Así, rápido. Para eso es Power BI, para sacar información rápido una vez que tienen ordenado los datos. ¿Se entiende hasta aquí? Voy muy rápido. Cuéntenme, los escucho, los leo. Bueno, ahora abro el chat y los leo. Ahora sí los leo. Eva, sí te leí que no estaba grabando y empecé a grabar al tiro. Muchas gracias. Pero como iba agarrando vuelo, ya no quería parar. Yo el silencio me lo tomo como todo claro, así que aprovechen de consultar. Sí, profe, se está entendiendo, pero cuando lo empecemos a practicar, yo creo que vamos a entender más. Efectivamente, esto no sirve de nada si lo meten en mano, así que después van a tener, como les dije, pueden cargar datos de prueba. Esto les da por defecto un set de datos que saca datos aleatorios de lo que sea que tenga guardado Microsoft, que no será por datos, así que puede seleccionar cualquier tipo de datos que ellos manejen y entregarle y decirle: ya, ahí están los datos y ustedes pueden hacer cálculos y estadísticas similares a esto. No voy a entrar a detalles de todos los gráficos porque no tiene sentido. Nos vamos a ver el resto de los componentes y con eso vamos a cerrar por ahí. Nosotros podemos insertar preguntas y respuestas, elementos influyentes claves, esquemas jerárquicos y narración inteligente, es decir, que nos permita a nosotros narrar y mostrar datos en base a lo que nosotros vayamos necesitando, aparte de los típicos cuadros de texto, botones, formas, lo típico de Microsoft. Tenemos informes paginados que insertan un objeto visual de un informe que nosotros nos permite actualizar en tiempo real. No nos vamos a meter para allá, pero está. Power Apps, que es básicamente Power Apps viene a ser como la store de Power BI, que tiene diferentes aplicaciones que se pueden añadir a Power BI, son como add-ons, complementos en español. Y Power Automate, que es para crear tareas automatizadas, pero no lo recomiendo porque está en preliminar, entonces no funciona muy bien. Por otro lado tenemos la opción de modelado, porque hasta ahora si nosotros nos vamos a los tipos de datos, no sé, pues nos vamos acá, bueno, acá en general, podemos también cambiar acá en lo que es Analytics, diferentes temas de líneas de promedio para sacar otro tipo de datos, pero eso ya ustedes lo manejan mejor que yo. Si se dan cuenta, déjenme buscar un dato que tenga. Al igual que Excel, Power BI se mantiene en lo mismo, en el sentido de que si yo meto un valor, inmediatamente me va a mostrar una suma. Si yo meto un texto, inmediatamente me va a mostrar una cuenta, si yo quiero contar. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pueden ustedes irse acá y tienen lo típico. Diferentes tipos de valores, medianas, varianzas, lo mismo, en ese sentido. O pueden generar nuevas medidas rápidas. Por ejemplo, si ustedes quieren de forma automática calcular el IVA de todas las ventas, ustedes crean una nueva medida rápida que también se puede crear acá, que la medida rápida ustedes tienen que crearla, pueden seleccionarla o pueden crearla a mano, o una nueva medida, de hecho, va a ser más cómodo. Y les va a ustedes permitir generar una medida. ¿Y cómo es esa medida? Bueno, es un cálculo matemático que ustedes tienen que definir. Así que ahí tienen que manejar, si es que quieran hacer cálculos más complejos, matemáticas un poquito más avanzadas. No tan avanzada tampoco porque Excel es bien, o sea, Power BI es bien amigable. Pero eso es lo que permite todo lo que es el modelado en ese sentido, añadir medidas rápidas que sean más ad hoc a la situación en la que nos encontramos, añadir parámetros nuevos de tipo what if, que bueno, no nos vamos a meter por ahí porque es variar. El lenguaje, por mucho que esté en español, por debajo el lenguaje de programación que maneja está en inglés, porque los lenguajes de programación en su gran mayoría y las herramientas de Visual Basic de Microsoft se manejan en inglés. Así que por ahora el español no está, y si es que estuviera les recomendaría que lo dejaran en inglés igual porque puede generar fallos. Además de eso tiene la administración de los roles. Ustedes pueden crear roles y que esos roles puedan ver tablas específicas. Por ejemplo, yo puedo decir que esto pueda ver las fechas, que esto pueda ver los representantes y que esto pueda ver el código producto. Ya. Guardar.
ver cómo seleccionamos el nuevo error. Y si se dan cuenta, ya no podemos acceder a los datos que podíamos acceder antes. Porque no tenemos, si bien yo dejé algunos campos visibles, no dejé visible la tabla. Así que no puedo ver datos. Estoy totalmente a ciegas. Entonces, dependiendo de los roles, por ejemplo, ciertas personas, debido a diferentes tipos de... ¿cómo se llama esto? Diferentes tipos de permisos y de necesidades pueden requerir ver unos datos u otros. Ya sea porque no pueden compartir ciertos datos, porque hay NDA de por medio y ese tipo de cosas. Entonces, el poder filtrar estos tipos de datos de forma rápida igual suma. Es decir, solo pueden ver los productos. Entonces, eso se puede hacer y es útil cuando nosotros estamos compartiendo datos que son sensibles. Porque hay muchos datos que por mucho que uno crea que son compartibles, pueden llevar a problemas judiciales y relacionados. Entonces, es importante tener esta herramienta ahí y saber que existe. No creo que lo ocupen en el corto plazo, pero está. Y después está el modo ver para cambiar lo visual. Y aquí yo no me voy a meter porque de nuevo yo colores y cosas yo no tengo idea. Los filtros, los marcadores, analizadores de rendimiento. Y aquí me quiero meter un poco, que es la vista de página y diseño para móvil. La vista de página la podemos ajustar a la página, que está como está, ajustar al ancho, es decir, que todos los componentes se mueven para ajustarse al ancho o al tamaño real. Todo va a depender de la situación. En este caso, como los informes son web, porque estamos en teletrabajo todavía algunos, no es necesario preocuparse del diseño para móviles, pero igual, considerando que vamos a empezar a volver, es útil conocerlo. El diseño para móvil simula un teléfono, como pueden ver acá, con sus respectivos slides, ¿cierto? Y nosotros podemos ir añadiendo nuestros componentes. Es decir, yo quiero acá mi gráfico de torta porque es como información más relevante, entonces yo lo quiero grande. Los gráficos de dispersión igual, pero lo quiero hasta ahí que esto se pueda mover hacia el lado, es decir, que ellos puedan ir viendo la información que necesitan. Y obviamente mi tabla, mi manejo de información, yo lo quiero chiquitito. Pero hay componentes que funcionan mejor en web y que otros que funcionan mejor en móvil. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿sí? Todo va a depender de donde estemos trabajando. Entonces, este en específico no se adapta bien a lo que es una visualización móvil, porque no nos permite a nosotros gestionar los datos de forma óptima para la visual. Porque lo ideal sería tener un select, ¿cierto? Que nos permita a nosotros seleccionamos, nos aparece la lista, clicamos listo. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar esta herramienta que es la segmentación de datos. ¿Y qué teníamos ahí? Teníamos descripción de los módulos. Y ahora aparece, si se dan cuenta, un poquito más distinto. Puedo clicar y marcar. Con control clic puedo marcar más de uno, igual que antes. Pero se puede convertir en un menú desplegable. Y en el momento en que se convierte en un menú desplegable y lo llevamos al diseño para móviles, esto se vuelve mucho más cómodo, si se dan cuenta. Porque nosotros nos permite ocupar todo el espacio del móvil, o el teléfono, el smartphone, o el iPhone, cada uno, de forma más directa. O sea, nosotros nos permite, he hecho muchas veces a nosotros también, nos permite adaptarnos mejor a la visual de una página, porque esto es mucho más cómodo de ver que la otra opción. Entonces, es un punto súper importante para quienes trabajan con Power BI saber qué herramienta utilizar, cómo, cuándo y dónde. Adaptarnos a la situación y saber entregar respuestas rápidas, porque no vamos a entregar la misma visualización para quien toma decisión a nivel macro como para quien toma decisiones a nivel micro. Eso por hoy sería. ¿Alguna consulta antes de cerrar? Porque con esto cerramos la clase de hoy, que era netamente conocer la herramienta, ver cómo se importan las cosas, ver cómo se juega un poquitito con los datos, cambiar visual y ese tipo de cosas. No sé si es que hay algo que consultar antes de cerrar. Bueno, voy a dejar de compartir. Como